Un saludo a todos los que ven este video, en el cual intentaremos explicar de modo breve, sintético, la realidad o el contexto histórico de la Iglesia en Guatemala en los años en los que le toca realizar su misión, el Padre Stanley, o mejor conocido como el Padre Aplas. Pues para ello creo que es conveniente, para entender mejor ese contexto histórico en el cual él realiza su misión, pues iniciar o regresar unos años antes y entender cómo se llega a ese momento en el cual el Padre Aplas realiza su misión. Pues en primer lugar hay que decir que desde 1871 a 1944 en Guatemala se vive un periodo en el que los que gobiernan, pues prácticamente es un gobierno liberal, ¿verdad? Y pues sufren mucho la Iglesia en esa época del gobierno liberal, porque pues prácticamente se le priva de la celebración del culto, la libertad religiosa pues no está. Expulsan a los sacerdotes misioneros, a todos los sacerdotes extranjeros, a todos los religiosos extranjeros, todos los que no eran de Guatemala. Además, pues se da toda una serie de expropiación de los bienes de la Iglesia por parte de los gobernantes. En fin, esa época del gobierno liberal pues es muy difícil para la Iglesia. 1871 les decía, a 1944. Además, durante ese gobierno pues se promocionó, se impulsó una enseñanza en la cual, de parte del gobierno, por supuesto, en la cual se le echaba la culpa a la Iglesia de la ignorancia, del retraso del país, de las enfermedades, de todo. La Iglesia tenía culpa de todo, ¿verdad? Y por eso pues había que echarla fuera a la Iglesia católica. Digamos que fue una persecución contra la Iglesia católica. Y pues así pasó esa primera etapa, esa primera época dura para la Iglesia, en la cual también, ya casi al final de esta época, pues hace su aparición la religión protestante también en Guatemala, traída pues como todos ya sabemos por Rufino Barrios. Con eso termina la primera etapa de este contexto que estamos intentando explicar. Tras pues prácticamente diríamos un golpe de Estado, pues queda e inicia otra etapa en la historia de Guatemala, y por lo tanto también otra etapa en la que se ve también del mismo modo amenazada, aunque de otro modo, la Iglesia en Guatemala, e inicia pues un gobierno más bien socialista, comunista, aunque al inicio me parece a mí que se tuvo algunas buenas intenciones, y entonces empieza a gobernar Juan José Arévalo. Para este gobierno prácticamente inicia en 1945 y se van sucediendo varios presidentes, varios gobernantes elegidos, al menos los primeros dos, elegidos pues se dice que por el pueblo, pero eso ya merece un estudio más a profundidad. Pero aparecen estos, y hacia el año 1954 prácticamente toma posesión Carlos Castillos Arms, que toma posesión tras también un golpe de Estado que se realiza. Esto, como también todos nosotros ya sabemos, pues este golpe de Estado fue dirigida pues, por Estados Unidos, ¿verdad? Concretamente por la CIA. Fue dirigida por estos. Como siempre, lamentablemente hay intereses ahí, pues sí, que no se quería el comunismo, y además pues porque ciertamente la Iglesia también, aunque al inicio vio como una cierta luz, una cierta esperanza con este cambio de gobierno, pasado y dejado ya el gobierno liberal, iniciado este otro nuevo gobierno revolucionario y
pero que después se ve y toma este enfoque más comunista, pues también la iglesia empieza a sufrir persecución de parte de ellos. Pero con Carlos Castillo Arms, aunque también, si bien es cierto, tiene ciertos enfoques comunistas, y sin embargo allí se hace una nueva constitución, constitución conocida así, Constitución de 1956, en la que aquí pasa una cosa muy buena para la iglesia. Dos cosas. Primero, que en esa nueva constitución se da la libertad religiosa y la iglesia, por tanto, puede traer misioneros, puede celebrar tranquilamente pues, el culto, su religión, practicarla. Hay libertad religiosa. Y una segunda cosa es que a la iglesia se le concede personalidad jurídica. Significa que pues, la iglesia puede hacerse de bienes, puede tener bienes propios. Pues también puede fundar colegios, puede fundar hospitales, en fin, dos cosas muy buenas que pues de esta constitución se va a adquirir, gracias a Dios. Y así, pues así sigue la historia. Pues en este momento, en este instante de la historia en la que gracias a Dios se concede la libertad religiosa, en la cual también está como arzobispo a este gran obispo que todos conocemos, a Mariano Rosell, pues allí es cuando vienen misioneros y es cuando viene la misión de Oklahoma, la cual va a venir pues el padre Aplas. Es en esta situación cuando el padre Aplas hace al acto de presencia, llamémosle así, su ingreso a Guatemala, concretamente a Santiago, Santiago Titlán, donde estaba esta misión de Oklahoma. ¿Quiénes mantuvieron la fe antes de la llegada de los misioneros, antes de que se pudiera tener esta libertad religiosa? Pues en primer lugar, las cofradías. Las cofradías, al menos en Guatemala, pues en esa época, en esa etapa del liberalismo, también parte del comunismo antes que se llegara a la libertad religiosa, pues jugaron un papel fundamental. Conservaron la fe, por supuesto. Hicieron tantas cosas buenas. Lástima que actualmente pues se ha perdido mucho de esa conciencia, ¿verdad? De esa labor, ¿verdad? Que ellos mismos, las mismas cofradías muchas veces han ido perdiendo, ¿verdad? Han ido dejando y han ido adquiriendo otros enfoques que no tienen nada que ver con ellos. Bueno, en fin, las cofradías. Más tarde va a entrar también a jugar, por decirlo de esta manera, la acción católica, ¿verdad? Y así la iglesia en Guatemala irá sobreviviendo, irá caminando, gracias a Dios. Y entonces se concede la libertad religiosa, llegan estos padres, esta misión de Oklahoma, llega el padre Aplas y aquí va a pasar 13 años en Guatemala. Como ya todos sabemos y seguramente en algún otro video, en algún otro documental les van a explicar más sobre la vida de él, pues hacia 1980 él escribe una de sus últimas cartas, al menos lo que se sabe, la última carta de Navidad, para Navidad fue la última Navidad que vivió, pues prácticamente esa Navidad de 1980, pues en la cual él escribe esta frase que se ha hecho muy famosa, que prácticamente diríamos que lo identifica a él. Esta frase que todos conocemos también, que dice: el pastor no puede salir corriendo ante la primera señal de peligro. Después de esto ya sabemos nosotros toda la historia y pues van a matar al padre Aplas. Bien, pues he intentado y he querido pues de manera breve, sintética diría yo, pues tratar de contextualizar. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero creo que esto nos ayuda a aterrizar en ese momento en el cual el padre Aplas llega y realiza su misión hasta, pues lamentablemente, cuando inicia este conflicto interno, el conflicto armado interno en Guatemala, pues
va a padecer él y muchos otros sacerdotes y religiosos prácticamente el martirio. Prueba de ello es que, bendito sea Dios, pues es beato, ha sido declarado, reconocido como beato por la Iglesia, pues santo, en definitiva. Dios mediante ese reconocerá su santidad pronto. Pues muchas gracias por acompañarnos en este brevísimo recorrido del contexto histórico de la Iglesia en Guatemala en torno a la misión del Padre Aplas. Que Dios los bendiga a todos.